Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos una vez más a estas microcápsulas de introducción a la sociología. Hoy vamos a hablar de cómo se construye la noción de la subjetividad al amparo del sistema socioeconómico del capitalismo. Vamos a verlo a continuación. Para empezar tenemos que contextualizar, tenemos que enmarcar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos del sistema capitalista. El sistema capitalista, en el fondo, se puede resumir en la necesidad de crear una dinámica de consumo que sea lo que genere un motor, un movimiento, un establecimiento de toda una dinámica dentro de la propia sociedad. Por tanto, si hablamos de consumismo, inevitablemente tenemos que hablar de capitalismo y a la inversa. En realidad, esto es un efecto de lo que sería la libertad absoluta en cuanto a lo que respecta a los fenómenos de la globalización. Es decir, el capitalismo se ha ido enriqueciendo con los años precisamente a partir de la explotación y exportación de los recursos naturales del tercer mundo, pero por otra parte también gracias a la libertad en cuanto al mercado internacional. Muchas empresas del ámbito capitalista de la sociedad occidental han podido abrir mercado en otros lugares del mundo y eso ha generado de manera fluctuante un mayor enriquecimiento precisamente de estos gobiernos que se han amparado en el sistema capitalista. En el fondo se ha llegado a la conclusión de que en la actualidad todo tiene un precio, cualquier persona tiene un precio, cualquier cosa requiere unos costes, una inversión y también unas expectativas de futuro. Ese pensamiento de que todo puede tener un precio, todo puede tener un valor, implica que absolutamente cualquier cosa, sea material o inmaterial, puede ser susceptible de ser mercantilizado. Cualquier objeto o cualquier incluso servicio. Pero también el propio deseo puede tener un precio. De eso hablaremos más adelante. Al final resulta que la propia realidad social, al amparo del capitalismo, se entiende casi como un fluido constante en el que objetos, servicios, necesidades, deseos, la propia idea de la identidad subjetiva de cada uno de nosotros es algo fluctuante, es algo constantemente cambiante que va generando precisamente ese movimiento de la sociedad. El capitalismo, si se fundamenta en unos pilares claros, son los que intento resumir en esta pantalla. Hay, por una parte, la idea de que el individualismo es lo que incentiva una mayor dinámica social. Es decir, no se piensa tanto en términos de una masa colectiva, sino en una competencia entre los individuos. Siempre habrán individuos más destacados que otros y para ser un individuo destacado lo que hay que hacer es consumir, es generar mayor capital económico para que vaya uno creciendo a título individual por encima del resto de la masa. Para destacar hay que invertir. Por otra parte, hay ahí una complicidad que se genera respecto al propio sujeto que entra dentro de esa dinámica del capitalismo. Se le dice que en efecto es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando pueda pagarlo. Pero a cambio se le hace creer que donde antes se movía la existencia humana según los instintos básicos, fisiológicos, ahora lo que se hace es precisamente generar el valor de uso, de usar y tirar, pero no el de la necesidad, el de colmar una necesidad. No es lo mismo colmar la sed bebiendo agua que creer que uno va a colmar la sed bebiéndose un refresco de cola. Bien, eso es lo que genera en el fondo el capitalismo. Cambiar la idea de uso por la idea de necesidad. Donde antes había una necesidad, ahora simplemente hay un uso. Esa utilización, esa recursividad del uso constante, en el fondo no tiene por qué responder a una función final como sería colmar una necesidad. De lo que se trata es, en resumidas cuentas, de consumir. Y consumir no siempre se genera a partir de una necesidad.
El lema que podría resumir, a fin de cuentas, el pensamiento capitalista sería aquel de que quien algo quiere, algo le cuesta. Hay que invertir, hay que esforzarse, hay que ser competitivo, hay que destacar, hay que implementar una serie de esfuerzos para conseguir a cambio algo según sus propios méritos. Pero insisto, aquí no se está hablando en términos de un colectivo, de una masa, sino en términos absolutamente individualistas. El sujeto es alguien autónomo, es alguien que de manera libre y voluntariamente elige su propio camino, su propio destino. Estas ideas se sostienen evidentemente en ese modelo de producción socioeconómica. La sociedad necesita generar constantemente un capital socioeconómico para que se pueda establecer su propia dinámica, ¿no? Su propio mantenimiento. Pero eso, consecuentemente, va a producir sujetos competitivos, individualistas, aislados del resto de la masa, que quieren destacar, que quieren, evidentemente, estar por encima del resto, ¿no? No quiere ser un sujeto llevado por el anonimato, ¿no? Casi que si pensamos en términos de una masa capitalista, no estaríamos hablando de una masa homogénea, sino casi en forma piramidal, ¿verdad? No se busca, por tanto, la consecución de un modelo de unidad colectiva, donde un sujeto sea alguien similar o muy parecido a su vecino, a su hermano o a su congénere, ¿no? No se trata precisamente de buscar esa igualdad humanitaria, sino por el contrario, buscar las posibilidades de que cada cual de manera libre pueda desarrollar su propio camino de autorrealización. No obstante, el capitalismo genera también ciertas paradojas. La más importante es que las propias leyes de mercado van a generar también la idea de necesidades compartidas. Cuando digo necesidades, cabe leer deseos, ¿no? Las voluntades que va a generar, ¿no? Todo el mundo quiere el mismo modelo de coche, todo el mundo quiere destacar en los mismos trabajos o ser como las grandes estrellas del fútbol o de la música, etc. ¿no? Todo el mundo más o menos va a compartir una serie de objetivos, pero también unos deseos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, qué clase de objeto va a provocar un mayor consumo en la masa, ¿no? Esas leyes de mercado van a ser compartidas por todos los sujetos de ese sistema, por tanto, se hace muy difícil conseguir destacar por encima del resto si todo el mundo lo que quiere es el mismo objetivo que tú. Así que la ley de competitividad va a seguir sosteniendo ad infinitum ese movimiento social. A todo ello, la publicidad evidentemente no ha sido en absoluto ingenua. La publicidad en el ámbito capitalista tiene buena parte de la responsabilidad sobre este tipo de dinámica entre la subjetividad y la propia sociedad. La publicidad va a incentivar la necesidad de un consumo. Cuando digo necesidad de consumo no me refiero precisamente a colmar una necesidad fisiológica, sino a establecer o difundir el deseo sobre un objeto o un servicio, ¿no? O una idea de lo que sería ser un sujeto destacado en la sociedad. Por supuesto, la publicidad va a contribuir en esa configuración de la identidad. Es decir, si tienes este coche vas a despertar la admiración de todo el mundo. Si te pones este vestido te vas a sentir atractiva o atractivo. Si has leído el último filósofo de moda, tendrás más posibilidades de despertar una cierta admiración dentro de un círculo de intelectuales destacado. Si has visto la última serie de moda, realmente vas a triunfar en las próximas fiestas multitudinarias en las que se reúna un gran número de personas, ¿no? Fijaos que el hecho de consumir ya nos provoca también la posibilidad de creer que vamos a destacar, aunque sea muy temporalmente, por encima de una masa más o menos enmarcada, más o menos destacada. Aquellos objetos que vamos a consumir de alguna manera generan también nuestra propia identidad subjetiva.
si vestimos determinadas marcas, por ejemplo nuestro calzado deportivo, y somos chavales de 10 años, en la escuela seguramente vamos a despertar la envidia, una envidia no precisamente muy sana, pero lo que queremos es destacar, ¿no? Si conseguimos acercarnos hasta el lugar de trabajo con un automóvil que llame la atención poderosamente, precisamente por los valores materiales que se le pueden dar a ese tipo de automóvil, quizá sospechemos que nuestros jefes vayan a mirarnos con mejores ojos a la hora de conseguir otro tipo de privilegios, un aumento de sueldo, una mayor proyección empresarial, ¿no?, dentro del propio departamento. Son algunos ejemplos que, como veis, incentivan la propia dinámica de la publicidad respecto a cómo se construye nuestra idea de la subjetividad, de nuestra propia identidad, en función de aquello que consumimos, aquello en lo que invertimos nuestro dinero. Otro de los síntomas claros que nos dan a entender esa influencia sobre la propia construcción de la subjetividad por parte del pensamiento capitalista lo tenemos en la casi ansiosa necesidad por cultivar una imagen propia. Una imagen propia ya sea a través de las redes digitales, ¿no?, crear un cierto número de seguidores en nuestros perfiles, ya sean laborales, ya sean sociales, que la gente vea nuestras fotografías, nuestros propios retratos, nuestros propios vídeos, ¿no?, que podamos generar una cierta continuidad a nuestro alrededor, ¿no?, un cierto grupo social de seguidores que mantienen nuestras mismas líneas de pensamiento, nuestras opiniones o incluso nuestra admiración, ¿no?, que de alguna manera generamos admiración, envidia a través de las redes. Eso ya es un claro síntoma de destacar por encima de la masa y ser alguien de cierto reconocimiento, aunque sea a un círculo muy íntimo, pero hay en esa necesidad que realmente no se sostiene por ningún tipo de instinto fisiológico, insisto en ello. Otro de los síntomas que tiene su peligrosidad está precisamente en la implementación de esas leyes del libre mercado en función de la propia voluntad de cada cual de nosotros, ¿no?, de cada uno o de cada una de nosotros. Si podemos tener nuestra propia gestión sobre nuestra salud, sobre nuestra noción de salud, es evidente que eso también nos va a llevar a pensar que podemos automedicarnos, ¿no?, que podemos acudir a una farmacia y comprar aquellos productos que consideramos más oportunos, más allá de la opinión o de la autoridad de un médico competente, ¿vale? Esto es un síntoma importante y de cierto riesgo social que ha generado precisamente esa libertad de mercado en el sistema capitalista. Y en el fondo no podemos dejar de sentirnos un poco culpables por haber sido cómplices de esa libertad de actuación, ¿no? Somos voluntariamente las personas que decidimos sobre nuestra propia salud. También es significativo las múltiples campañas, ya sea desde la publicidad, ya sea desde la opinión pública, que se generan respecto a cultivar tu propio cuerpo, tener también una buena salud. Eso se ve mucho entre la tercera edad, ¿no?, esa necesidad imperiosa por hacer ejercicio, por ser guapos, por ser guapas, por cuidarnos, por hacer una vida saludable, alimentarnos bien, consumir productos que en efecto van a revitalizarnos, van a embellecernos, ¿no? Esa evitación constante hacia la propia degeneración del cuerpo, contra el envejecimiento, contra la propia fealdad natural, da igual. El caso es que el propio capitalismo está incentivando también una idea de embellecimiento de nuestro cuerpo, que implica también un mayor exhibicionismo de
nuestros encantos, nuestros atractivos, ya sea tanto a nivel corporal como incluso entre las habilidades sociales de cada uno de nosotros. Un tercer síntoma que creo significativo al respecto de lo que digo tiene que ver con esa necesidad imperiosa de constantemente transformar nuestro cuerpo, ya sea a través de ornamentos, abalorios, prácticas quirúrgicas, tatuajes, piercings. Hay, como veis, esa voluntad por trascender más allá de las limitaciones del cuerpo para conseguir destacar por encima de la masa, ¿no? Cuando alguien se pone varios tatuajes en el cuerpo, lo que quiere precisamente es destacarse, ¿no? Ser alguien reconocible a partir precisamente de esos tatuajes. O al menos lo que sí está claro es que pretende cambiar algo que de manera natural se le fue dado. El capitalismo nos permite precisamente mercantilizar esa voluntad de trascender nuestro propio cuerpo. Eso lo vemos muy claramente en todo el crecimiento, en todo el auge que está teniendo las problemáticas y los deseos relacionados precisamente con el pensamiento transgénero, transexual, todo ese movimiento que se produce precisamente bajo el amparo de que todo puede ser transformable, todo puede ser cambiable en función no tanto de la propia voluntad del sujeto, sino incluso de las capacidades económicas al respecto. Y eso de nuevo nos lleva a subrayar el hecho de que desde el capitalismo se haya transformado, se haya cambiado, sustituido el concepto de necesidad por el de deseo personal. Esa necesidad que era en el fondo algo que nuestro propio organismo generaba sobre nuestra propia voluntad ha sido sustituido por el concepto de deseo. El deseo, en efecto, va a influir sobre nuestros propios afectos, nuestros propios sentimientos, nuestra propia idea de sentirnos realizados o realizadas, ¿no? Va a generar pensamientos comunes, desde luego, todo el mundo va a desear tener ese vestido, todo el mundo va a desear ser el primero en ver ese estreno cinematográfico, todo el mundo va a desear ese objeto de lujo o estar más cerca de esa persona de cierto reconocimiento o prestigio público, ¿no? Como veis, este tipo de gustos van a ser muy difundidos, muy compartidos por una inmensa masa de gente, lo que va a generar aún una mayor competitividad, una mayor necesidad por destacar por encima de los demás, etc. Estos deseos que tanto la publicidad como la propia libertad de movimientos dentro del capitalismo nos invita a cultivar, van también a provocar una mayor asimilación de pautas de comportamiento y de estilos de vida según cómo se implementen a través de las modas, ¿verdad? Difícil es encontrar personas que carezcan por propia voluntad de un móvil de última generación e incluso es bastante habitual que se considere a alguien que no se ha actualizado tecnológicamente como alguien que se está automarginando, alguien que ha decidido o que no tiene las posibilidades económicas como para adaptarse al medio social, el medio social capitalista, por supuesto, porque existen otros medios sociales donde en efecto ese tipo de tecnologías no son en absoluto necesarias, ¿vale? Es a eso a lo que me refiero, cuando una idea de necesidad en realidad no se culmina por una función fisiológica, sino por ese deseo de destacar, de estar precisamente a la última, de poder adaptarse a los criterios, a las necesidades, a las exigencias de ese propio sistema social. Y en el caso del sistema social capitalista, de lo que se trata es de tener el último móvil para haber consumido el último producto que está de moda en el mercado. ¿Lo necesitabas? Quizá no, pero ya te has acostumbrado a ello. Cierro esta comunicación con varias referencias bibliográficas que pueden ser de vuestro interés y me despido hasta la próxima. Adiós.